Nosotros como especie fuimos quienes las creamos, por un lado, estos aparatos y todo este entorno tecnológico en el que vivimos, y por otro lado, son nuestros usos cotidianos y la adopción de esa tecnología lo que también va determinando y lo que también va cambiando el curso de la evolución tecnológica. Hoy en Seneca Divulga tendremos a Jimena Zuluaga, profesora de la Facultad de Artes y Humanidades, quien nos contará sobre su nuevo libro acerca de la relación entre humanos, tecnología y comunicación. No te lo pierdas. Hola Jimena, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Primero me gustaría saber tú en qué facultad, departamento estás en la Universidad de los Andes. Claro, Carlos, a ti muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en el Centro de Estudios en Periodismo, CEPER, que vive en la Facultad de Artes y Humanidades. Buenísimo. Bueno, entonces tú nos vas a contar hoy sobre un libro que tiene que ver con tecnologías y comunicación. Cuéntanos de qué se trata esto y por qué te interesó hacer este libro. Pues mira, este libro que se llama Tecnologías de la Comunicación, una breve historia material, es un libro que compilamos con mi colega Sandra Sánchez López, profesora también del CEPER, y que surge de un interés que se despertó en mí en mis estudios de posgrado, en una clase que se llamaba Medios y Materialidad, en la que, digamos, me sensibilicé y empecé a hacerme muchas preguntas en relación con la dimensión material de los medios, digamos, de manera un poco redundante con el tema de la clase. Entonces, eso en conjunto con otro asunto que encontraba yo interesante, y es una tendencia en la historia de la tecnología y en los estudios de ciencia y tecnología, que por sus siglas en inglés se conoce como SCOT, que es Social Construction of Technology, construcción social de la tecnología, que es una serie, digamos, de postulados de unos autores europeos del final de los años 80, inicios de los años 90. Ellos plantean precisamente esta idea de la construcción social de la tecnología, en donde hacen, digamos, un poco un llamado a mermar y a matizar el determinismo tecnológico, a darle mucha importancia a la acción humana y al contexto como agentes determinantes en la historia de la tecnología, que hemos tendido, y la tendencia en Occidente ha estado marcada un poco por verla primero de manera, digamos, muy optimista y positivista, sin tanta perspectiva crítica, y por el otro lado como si la tecnología fuera algo, digamos, como animado, como con vida propia, que nos define nuestras vidas. Y esta perspectiva Scott es muy interesante porque claro que nos las define, pero finalmente somos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la especie, quienes la hemos creado y quienes determinamos en la adopción que hacemos de estos dispositivos y en la adopción que hacemos de la tecnología, quienes determinamos su curso, quienes determinamos su evolución. Entonces, combinando esto, yo me empecé, digamos, a investigar el tema, y a partir de allí surgió un curso que hoy hace parte de nuestro pregrado en narrativas digitales, que se llama Comunicación y Tecnología en el Tiempo. Ese es el nombre del curso, y es un curso que llevaba yo desarrollando un tiempo. Mi colega Sandra Sánchez es historiadora, yo soy antropóloga, así que combinamos, digamos, nuestro interés por el pasado, y en mi caso particular por los testimonios materiales y por la historia física, digamos, y la historia, digamos, de los testimonios materiales. En este libro, que lo que hicimos fue una compilación, invitamos a 8 autores, colegas, investigadores, expertos cada uno en determinados momentos de la historia de los medios o de tecnologías específicas. A veces uno cree que las tecnologías allá de Silicon Valley lo van guiando a uno, entonces cada año sale Apple diciendo este es el nuevo, entonces todo el mundo compra y... Sí. Pero a veces uno ve como que ahí salen tecnologías y la gente no las usa. Por ejemplo, el Google Glass ese que sacó Google y nadie lo usa. Por ejemplo, exacto. Entonces, ¿quién maneja a quién? Nosotros, a la tecnología, Sí. Nosotros. Como todo en las ciencias sociales, es una respuesta que no es binaria, o sea, no te puedo decir A, B. Casi que te diría las dos son correctas. Nosotros como especie, digamos, hay una cosa muy interesante en la historia de la tecnología, de los medios específicamente, y es que, digamos, es ese momento en el cual se desarrollan tecnologías que resuelven cosas mucho más sofisticadas que las necesidades básicas que resolvían otras tecnologías. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnología generalmente decimos, como tú mencionabas hace un momento, Silicon Valley, tecnología digital, ¿no? Tecnología es una punta de lanza para agilizar o para optimizar el proceso de caza y resolver una necesidad básica que es la alimentación, por poner un ejemplo. Pero las tecnologías de comunicación, desde las primeras tecnologías de escritura, que son muy interesantes, resuelven necesidades que no son básicas, que no son necesariamente la alimentación, el abrigo, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de sofisticación y de complejización que tiene mucho que ver con nuestra complejización cultural y cognitiva. Todo eso para decirte, la respuesta es las dos cosas. Claro que hemos creado, y más en el entorno digital,
tecnologías que determinan de alguna manera nuestra acción, pero a lo que llama un poco esta perspectiva de la construcción social de la tecnología es a nosotros como especie fuimos quienes las creamos, por un lado, estos aparatos y todo este entorno tecnológico en el que vivimos, y por otro lado, son nuestros usos cotidianos y la adopción de esa tecnología lo que también va determinando y lo que también va cambiando el curso de la evolución tecnológica, como tú decías hace un momento, que es un excelente ejemplo precisamente de esta perspectiva social de la tecnología que nos invita a pensar cómo está llena la historia de la tecnología de desarrollos fallidos, de finales, digamos, siempre pensamos en la tecnología como esa línea de evolución que nos enseñaban de niños, o que a mí me tocó de niña al menos, en donde hay un primate que se va levantando hasta que finalmente está en posición erguida, como si fuera una especie después de la otra. Y no, hoy sabemos que la evolución es un gran árbol con muchos finales, que de pronto esa especie no evolucionó en algo y se extinguió. Con la tecnología pasa lo mismo, el ejemplo que tú ponías de las Google Glasses, y hay muchos aparatos en la historia de la tecnología que digamos, confirman eso, y es, fíjate que en ese caso hubo gran lanzamiento, gran mercadeo, pero hubo algo en esa adopción que hizo que no fuera el aparato o el elemento cotidiano que tal vez sus creadores anticiparon, ¿sí? Y sí lo son otros aparatos, o sí lo son otros elementos, otros objetos, otros hábitos que en algún momento se decía, no, eso pues va a pasar de moda, o eso no va a pegar, ¿no es cierto? Y eventualmente se vuelve habitual. Cuando salieron los teléfonos móviles, digamos, claro, replicaban un poco la idea del teléfono y replicaban un poco esto. Hoy en día es más un computador que un teléfono, es menos lo que lo usamos como teléfono móvil, a pesar de que seguimos llamándolo teléfono móvil. Es en realidad un computador con el que hacemos casi que muchas más cosas, y lo que menos hacemos es hablar por teléfono. Un tema fascinante, y además que podría incluso pasar lo opuesto, o sea, como tecnologías que la gente use masivamente y después nos demos cuenta que fue un error. Podría pasar que las redes sociales, hoy que todas las usamos, podría ser que en 100 años como la gente se entienda como eso fue un gran error de la humanidad o alguna cosa, porque uno ve con las implicaciones que tiene hasta para los presidentes. Y si alguien quiere acceder a ese libro y leerlo, ¿dónde lo puede hacer? Este libro se consigue en Tienda Uniandes, es una publicación de Ediciones Uniandes, entonces se consigue también en las librerías que tienen distribución de Siglo del Hombre, que son los que le distribuyen Ediciones Uniandes. Existe también la versión digital a través del sitio web de Ediciones Uniandes. Bueno, y además es un libro escrito pues pensando en público en general, digamos, y eso es algo que a mí me encanta. Esperaría que así lo encuentren los lectores, pero pienso que es un libro que se deja leer y que engancha, digamos, al lector. Eso es la idea. Y Jimena, gracias por contarnos acerca de este libro sobre comunicación, tecnología global, pero también aquí local. ¿Tú de dónde eres? De Chía, Cundinamarca. Si te pudieras tomar un cafecito con un personaje, ya sea histórico o que está vivo, ¿con quién te tomarías ese cafecito? En este momento me lo tomaría con Michelle Obama, porque terminé de leer su libro hace poco y me pareció muy interesante. Si pudieras subirte a una máquina del tiempo, ¿qué preferirías? ¿Ir al pasado o ir al futuro? ¿Y a cuándo irías? Ir al pasado toda la vida. Como antropóloga creo que iría definitivamente al pasado. Muy posiblemente iría a las primeras décadas del siglo XX. ¿Tocas algún instrumento o cantas? Canté en mis años universitarios, canté en el coro. Yo soy egresada de la Universidad de los Andes y canté varios años en el coro de la universidad. ¿Gatos o perros? Perros, 3 perros, tengo 3 perras. ¿Tu lugar favorito en Colombia? Mi casa, posiblemente. Jimena, muchísimas gracias por haber participado. A ti, Carlos, por invitarme, muchas gracias.